No Así es. existe otra manera, método o lugar en que el ser humano pueda descansar. Solo Cristo es el descanso para el ser humano. El ser humano, en su estado, en su posición natural, no tiene esperanza alguna. El que se siente amado no tiene temor. Hay un ejemplo, si tú me dices, vas a ir a juicio, yo no te voy a decir por qué yo, o qué tipo de juicio es, o por qué me van a juzgar. Yo te voy a preguntar quién me va a juzgar. Si me dicen, no, te va a juzgar tu esposa, voy a estar tranquilo porque yo sé que ella me ama. Si quien te juzga es el mismo que te ama, tú vas a estar tranquilo. Esa es la plataforma a la cual el Señor nos quiere transportar, a esa plataforma de paternidad. Dice Efesios 4 que Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, es un enorme placer, estoy súper contento porque esta es una nueva oportunidad en la cual estamos aquí reunidos. Y bueno, hoy me encuentro con una compañía espectacular. Ella es una sierva del Señor, la cual llevamos en nuestro corazón, amamos mucho, hemos aprendido mucho. El Señor nos ha enseñado mucho a través de su vida. Y quisiera presentarles a Yolima Delgado. ¿Cómo estás? Andresito, hijo, Dios te bendiga. Amén, Bien, amén. gracias a Dios, bien. Amén, mi pastora. Ella ella dirige una congregación aquí cerca por estos lugares. Y es un placer poder compartir con ella este espacio, compartir de lo que nos apasiona, que es hablar de Él, de Cristo. Así que bienvenidos a este nuevo episodio y vamos a comenzar. Vamos con la intro. Es el único que puede hacerme suspirar, una gracia que me abraza. Bueno, aquí estamos de vuelta y como les contaba, estoy le decimos junto con mi esposa, le decimos nuestra pastora Yolima, y hoy vamos a compartir algo súper chévere, es un tema muy curioso, que es el que vamos a empezar a desarrollar y hace parte de esta alma de este podcast. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es: ¿cuál es tu posición en Cristo? ¿Eres un simple creyente o eres un hijo? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? Y vamos a desarrollar una serie como de cualidades y características que abarcan y que determinan a una persona que es un simple creyente o se considera como un hijo. Amén. Entonces vamos a hablar sobre ese tema. Pero primero quisiera que ustedes conocieran un poco más a esta sierva del Señor. Y quisiera preguntarle a mi pastora Yolima que en algo breve nos muestre o nos comente cómo fue esa experiencia con el Señor, conociendo al Señor, cómo fue esa experiencia con Dios. Bien complejo, pero resumido. Bueno, creo que la mayoría de las personas, o un porcentaje muy alto, yo hago parte de ese porcentaje alto, al tener ese encuentro con nuestro Señor, estamos atravesando por mucha dificultad. Es en esas crisis que se amontonan en nuestra vida que nuestro Señor irrumpe para mostrarnos su gloria y ante todo para derramar su amor en nosotros y pues mostrarnos la salida de esas crisis. Y hace 17 años, justo en este mes de octubre. 17 años que Jesús vino a mi vida, iluminó mi camino en un momento de profundas, pero profundas tinieblas en las que estaba, en medio de crisis por todos los costados, crisis familiares, personales, emocionales, físicas. Era una crisis muy profunda. Ya, pues, o Jesús, no había nada más que hacer. Y vida o muerte, como decimos, y a partir de ese momento, bendito mi amado, porque es mi amado, es mi todo. Amén. A partir de ese momento, de ese primer encuentro, de ese llamado, simplemente me enamoró y aquí estamos, enamorados y sirviéndolo por amor y con amor. Amén. Bueno, cuando el Señor nos enamora de sus brazos, nadie nos saca.
porque conocemos el verdadero amor, conocemos el amor sincero. Quisiera preguntarle, mi pastora, ¿cómo fue ese llamado al pastorado? O sea, a dirigir una congregación, sabemos, y ahora hay un tabú, hay unas creencias, unos conceptos en las iglesias acerca de las mujeres que dirigen las congregaciones. ¿Cómo ha sido el afrontar esas situaciones, esos comentarios, esos pensamientos y esos ataques y prejuicios incluso de la misma iglesia? ¿Cómo ha sido ese proceso? Ya después de un tiempo madurando y simplemente entregándolo todo al llamado, pero sí al principio fue de mucha confrontación personal y de mucha pregunta a mi rey. Porque sí, es cierto, hay mucho tabú todavía y mucho rechazo en algunos sectores dentro de la iglesia, que son los que, a veces los ataques son más fuertes de adentro. Uh-huh. En cuanto a que una mujer lidere, y yo tengo ese llamado. Yo soy sola, no tengo esposo. El esposo es mi Señor, obvio. Amén. Y me llamó así. Soy madre de 2 hermosas hijas, por cierto. Somos 3 en casa y el Señor. Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y al principio, para resumir, al principio sí fue mucho el ataque. Una mujer no puede liderar. Mucho el rechazo. Yo allá no voy porque es una mujer y una mujer no puede liderar. Y hoy tenemos el privilegio de tener esos hombres en la iglesia, ya sirviendo, liderando dentro de la iglesia. Amén. Y diciendo, Dios también usa a la mujer en esa área, en el área del pastorado. Pero se los voy a contar en mi lucha y le preguntaba en mi intimidad, ¿y si ellos tienen razón? ¿Y si es cierto que la mujer no? De hecho, hay unos 2 versos que se exponen abiertamente y se dicen, la mujer no puede liderar, no puede ser pastora, puntualmente no puede ser pastora. Sí, o sea, tú llegaste, de tanto prejuicio llegaste a cuestionarte si claro que sí, claro era verdad lo que se decía. Yo me cuestioné y cuestioné a mi Señor y le empecé a preguntar, ¿y si ellos tienen razón? Uh-huh. Y si es cierto, no hay problema. Yo no busqué ser pastora, nunca lo quise. De hecho, no me gusta allá, me gusta detrás de bambalinas, como tú lo sabes, me gusta mucho organizar, dirigir, pero allá al frente, el Señor hace como quiere y es soberano. El asunto es que Dios me responde de la siguiente manera. Después de las inquietudes, los reclamos por algunas personas, los rechazos, los ataques por todos lados, viene en un sueño y me muestra un dije. Y el dije en el espíritu me mostró lo que significaba. En medio del proceso de transformación de mi carácter, formación de carácter y la nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo en nosotros, me mostró un dije y cuando yo lo vi y lo volteé significaba humildad. Eso me lo mostró el espíritu. Y cuando yo lo volteo, él me lo entrega, me lo pone en la mano, me dice, te haré pastora. Me desperté y en ese momento dije, que discutan con él. Vayan a discutir con mi padre. Yo ya no tengo nada más que decirles. Y eso es lo que he hecho desde ese momento, desde ese despertar en adelante, cuando alguien me decía, porque gracias a Dios ya superado esto, al menos ya no es fuerte, pero cuando alguien lo volvía a decir, yo decía, pregúntenle al Señor. Y si ustedes no desean venir a este lugar, pregúntenle a Dios cuál es el lugar adecuado. Uh-huh. Y el resumen es que sí tenemos dentro del liderazgo hombres que no querían asistir porque había una mujer allí que decía que era pastora. Y allí están sirviéndole al Señor. Gloria a mi Señor. Gloria a Dios. Bueno, esto es un tema que de hecho hoy estaba escuchando una enseñanza de un varón del Señor que me dejó impresionado sobre el grado de ignorancia que tenemos nosotros como iglesia de quiénes somos. Y él explicaba a grandes rasgos y muy profundamente quién es Adán, quién es el varón, quién es la mujer. Y yo entendía que, la verdad nunca he tenido, gracias a Dios, nunca he tenido este tabú ni discriminar que porque es mujer o no. Y pues no es el tema, pero quisiera compartirles esto. Y es simple ignorancia, porque yo decía, la multiforme gracia de Dios se manifiesta, de muchas maneras.
Y la misma palabra lo dice, es multiforme, son muchas formas. O sea, tú sola no puedes manifestar la multiforme gracia de Dios. Yo solo no puedo. Por eso es necesaria la iglesia. Hombres, mujeres, millones de personas en toda la historia que han hecho parte de esto. Ahí es donde se manifiesta la multiforme gracia de Dios. Y entonces, ¿por qué no una mujer? Si sencillamente, si queremos callar hasta las piedras hablarían. Entonces no es impedimento y son cosas y conceptos que en la madurez, como le decía mi pastora, vamos entendiendo y vamos aprendiendo. Y entendiendo que siempre es el amor lo que va a prevalecer. Amén. Amén. Bueno, entonces, 17 años en este hermoso ministerio dirigiendo esa congregación. Independientemente seas mujer, la responsabilidad del pastorado es un reto. Y de hecho, un par de episodios atrás compartíamos también con el pastor Aldemar y hablamos de esto. A veces se convierte en un tabú y las personas como que en el tema de los ministerios rechazan ese ministerio, que el pastorado, que no, que muy difícil. Pero yo pienso que cuando el llamado está, la pasión es tan grande que no nos podemos negar. No nos podemos negar. No, es precisamente el amor. El amor, la respuesta al amor de nuestro Abba, la que nos lleva al servicio en el lugar que nos ponga. Ya sea, bueno, en este caso, pastor, pero puede ser, no sé, diácono, líder. Pero esa es la respuesta al amor. Porque si no amamos lo que Él ama, pues no estamos realmente en Él, ¿verdad? Y la pasión de nuestro Señor son las almas. La nuestra debe ser las almas por encima de todo. Esto como el primer aspecto, ¿no? Y el segundo es que indispensablemente lo que Dios ha hecho en mí, lo digo en lo personal, pero sé que la iglesia piensa así, lo que Dios ha hecho en mí es tan sobrenatural que yo quiero que suceda en otros. Así es. Porque es la única manera de transformar un mundo hostil, del cual yo fui parte, el cual yo también fui instrumento para dañarlo, para hacerlo hostil. Y es la única manera de lograr aquello que buscábamos de todas las maneras y nunca lo encontramos. Cristo lo trajo a nuestras vidas, que es ese estilo de vida que Él tiene para nosotros. Entonces, la pasión por las almas lo es todo para nosotros y aquí no importa lo demás. No importa, uno, como decimos nosotros en nuestra congregación, que nuestras vidas se desgasten. Así es. En el llamado, en el cumplimiento del llamado. Y yo sé que también es algo de lo que se encarga el Espíritu Santo, ¿no? Claro. El Espíritu Santo se va a encargar de que nosotros cumplamos ese llamado sí o sí. Porque Él está para que lo hagamos. Esa es su labor en nosotros, es nuestro compañero, como dice nuestro Paracleto, y Él se va a encargar de que nuestra vida tenga sentido. Y la vida tiene sentido es cuando realmente nosotros cumplimos con el llamado, cumplimos con el propósito de Dios. Amén. Cuando estamos en la vida. Amén. Bueno, vamos a ir abordando este tema y quisiera que empezáramos con la siguiente pregunta. Decíamos que el tema de hoy, el episodio de hoy, se trata de hablar de que si nuestra posición en Cristo es de un simple creyente o somos hijos. Sí, que entendamos cuáles son estas posiciones. Entonces quisiera que definiéramos de alguna manera qué es la fe. ¿Cómo podemos definir esa palabra, fe? La Biblia me la define en la epístola a los Hebreos. Me lo define, capítulo 11, me dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición bíblica. Si yo la llevo a mi corazón y le pongo mis palabras, yo creo que la fe es que mi vida pueda descansar en Dios. Que yo con toda mi confianza pueda creer que Dios es lo que dice ser, que yo soy lo que Él dice que soy y que Él cumplirá todo lo que me ha dicho que va a hacer conmigo. Y sin importar las circunstancias. Porque cuando una persona
se mueve en esta fe, en la fe de Dios, ¿no? Porque hay fe de fe, bíblica. ¿sí? Cuando una persona es llamada a moverse en lo sobrenatural, en la fe de Dios, los retos van a ser muy grandes, ¿no? Claro. La oposición va a ser muy grande. Y en la medida en que nosotros avanzamos para crecer en esa fe, pues se nos va a venir el mundo encima para decirnos no. Y no solamente para decirlo, sino para obrar y derribar en nosotros lo que Dios está haciendo. Así es. Entonces, cuando la fe de Dios viene a nuestras vidas para hacerse viva, para hacerse vivible, tangente, real, practicable, pues yo siempre voy a tener una oposición. Y cuando yo llevo mi fe a ese nivel que Dios quiere, es cuando esa oposición va a tener que derribarse, la voy a poder vencer. Entonces, la fe, bíblicamente tenemos una definición, y en lo humano es simple y llanamente creer en que Dios es lo que Él dice que es. Ok. Bueno, de hecho esa definición se conecta con la siguiente pregunta que vamos a hacer. Pero yo quisiera, para complementar lo que dice mi pastora, ¿qué podemos definir como fe? Nosotros, hay una frase de un hombre muy conocido en lo secular que se llamó Sigmund Freud. Sí, es conocido como el padre del psicoanálisis, de la psicología. Este hombre se encargó gran parte de su vida a poder encontrar de alguna manera el defecto del ser humano. ¿Por qué el ser humano es malo? ¿Por qué actúa como actúa? ¿Por qué destruye a otras personas, destruye su entorno y se autodestruye? Él creyó que el problema estaba en la psique de la persona, y que si de alguna manera podía introducirse en ese subconsciente y encontrar la raíz de ese mal, iba a poder encontrar la solución también. Y él se dio cuenta que no se podía. No se podía porque había unos obstáculos que la psicología no estaba pudiendo, según las técnicas de él, derribar. Y el mayor obstáculo que, según Sigmund Freud, que encontró era la religión. Y Sigmund Freud dijo la siguiente frase, dijo: el ser humano es incorregiblemente religioso. Y hasta cierto punto tiene razón. ¿En qué sentido tiene razón? En que fuimos creados con ese sentimiento de adorar algo o a alguien, de creer en algo o en alguien, ¿sí? Pero cuando no conocemos al verdadero Dios, lo que no conocemos de Él no lo imaginamos, no lo inventamos. Y terminamos inventándonos formas de religarnos con ese Dios, a quien creemos que es el Dios. Entonces vemos las civilizaciones y vemos las culturas y vemos que los egipcios adoraban el sol y adoraban el río Nilo y etcétera, etcétera. Y es ese hombre tratando de religarse con su Dios cuando no ha conocido el verdadero Dios, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que fuimos hechos y creados para creer en algo o en alguien. O sea, hace parte de nuestra naturaleza. Y la fe es esa respuesta que consideramos nosotros como correcta y diligente hacia ese Dios, ídolo, ente, como queramos llamarlo, que nos está demandando algo. Por ejemplo, a los egipcios les demandaba sacrificio, les demandaba lacerarse, les demandaba muchas cosas, y ellos respondían a esa demanda de ese Dios de esa forma, y ellos creían que esa era la fe. Y es lo que hablamos ahorita, hay muchos tipos de fe. Hay fe, obviamente tipos de fe muy equivocados y descabellados, pero la fe a la cual el Dios verdadero nos llama es la fe que está en su palabra, la fe bíblica. Entonces, esa respuesta correcta, de hecho, nuestro Dios nos inspira cosas también. Sí, nos inspira poemas, canciones. Los Salmos es un libro hermoso, lleno de poemas, de Cantar de los Cantares, lleno de romanticismo. O sea, es un Dios que nos inspira y nos demanda cosas, y la fe es esa respuesta a ese Dios. Y ya para ir conectando con la siguiente pregunta, ¿fe es solo creer? Porque lo primero que se me viene a mí a mí me dicen, ¿para ti qué es fe? La primera palabra que se me viene a la cabeza es creer, ¿cierto? Sí, la claro. conectamos con Sí, esa pregunta, con esa palabra, perdón. Entonces, ¿fe es solo creer? No, yo creo que el creer es la base de la fe.
pero es como la raíz desde donde va a nacer el árbol, ¿verdad? El árbol frondoso que nos lleva realmente a tener una conexión con Dios, a tener, y conexión no es este acto religioso de asistir a un culto y levantar manos y salir de allí. No, conexión es realmente tener intimidad. Y creo que el creer es esa base, esa raíz de donde va a nacer esa relación personal con el Creador. La fe está basada en el obrar, en el actuar. La Biblia también nos dice, Santiago capítulo 2 nos dice que la fe sin obras, pues no sería fe realmente, ¿no? Un ejemplo bíblico, tengo muchos ejemplos en nuestra experiencia con Dios, en nuestra intimidad, pero uno bíblico sería Abraham, padre de la fe, por cierto. Porque Abraham, Dios lo bautizó, pues, como el padre de la fe. Porque Abraham no solamente dijo yo creo, Abraham actuó en aquello que dijo que creía. Y Abraham fue invitado en un acto que solo Dios se atreve a decirle, Dios le dice, Abraham, toma a tu hijo, a tu único, y ven y me lo ofreces en sacrificio. Y primero Abraham tenía otro hijo, ¿no? Pero Dios le dice el único, porque era el de la promesa, ¿no? Nosotros lo tenemos claro. Era el de la promesa. Y Abraham, como padre de la fe, que nos lo dice el Señor después de que superó esta prueba, toma a su hijo y lo lleva para ofrecérselo en sacrificio a Dios. Y Dios es el que lo detiene. Abraham no se iba a detener. Dios es el que lo detiene y le dice, ahora sé que tú no eres un charlatán. Ahora sé que tú realmente eres un hombre de fe. Tanto que tus obras hablan por ti. No tienes que andar diciendo yo lo soy, no. Tus obras hablan. Y la fe sin obras es muerta. Abraham, como padre de la fe, nos da ese ejemplo, y si nosotros quisiéramos entender lo que es obrar por fe, tendríamos que conocer cómo actuó Abraham para con Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, la fe es ejemplo en lo personal. Yo creo en Dios. Creo que Dios es atrevido. Creo que Dios quiere hacer cosas sobrenaturales. Solo Él lo puede hacer. Ven el llamado y el atreverme a decirle sí a Dios en contra de las corrientes del mundo, de el ataque, de los límites que pone el hombre, de los muros que se levantan, del rechazo a un pastorado femenino, y decir simplemente yo creo que si Dios lo dijo, Él se encarga de lo demás. Entonces es un ejemplo más de que la fe sin obras simple y llanamente no tiene cabida dentro del llamado o dentro del cristianismo. La fe nos moviliza a orar. Si yo creo que Dios es sanador, en el momento de, por ejemplo, un dolor de cabeza, acudo a mi sanador. Amén. ¿Verdad? Si Dios me autoriza o me da permiso para tomarme la aspirina, la tomo, pero yo primero voy a mi sanador. Si Dios es mi proveedor en el momento de crisis, yo voy a Él para que me indique cómo va a llegar mi provisión. No me voy al mundo, me voy a Dios. Y me muevo en las locuras, lo decimos nosotros. Yo lo digo porque vivimos en un mundo al revés. El cristianismo es vivir en este mundo trabajando totalmente contrario al sistema del mundo. Totalmente contrario. Si el mundo dice lo correcto es esto, yo me voy para el otro lado porque sé que es lo incorrecto. Y esto es la fe. La fe es acción. Así es. Amén. Y sí, y es importante también, cuando comentabas lo de Abraham, estar atento siempre, todos los días a la voz de Dios, porque el día anterior Dios le dijo sacrifícame a tu hijo, pero al siguiente día le dijo no, ya no. Si no tenemos esa sensibilidad a la voz de nuestro Señor, de nuestro pastor, de saber que lo que nos está diciendo es Él y que es correcto, vamos a quizás hacer cosas mal, a veces Dios, lo que tú dices, Dios a veces nos hace hacer cosas atrevidas, y si no creemos que viene de parte de Dios,
vamos a estar diciendo cosas como: fuera de aquí, Satanás, esto no viene de ti, porque no estamos conociendo la voz del Señor. De Dios. Entonces Sí. es importante estar siempre atentos a la voz del Señor y conocerla. La fe es confiar, ¿sí? La fe es también fidelidad. Pero hay algo que, leyendo ese contexto de Hebreos 11, vemos que hay muchos que nos da unos ejemplos, ¿no? Que lo llama, la misma palabra lo llama una sombra de testigos, ¿sí? Y si vamos a Hebreos, vamos a ver que los ejemplos que nos está dando nos muestra primero a Abel, luego nos muestra a Enoc, nos muestra a Noé, bueno, nos muestra a Abraham, a Rahab, muchas personas. Pero si analizamos estos ejemplos, el común denominador de todos es que ellos obedecieron. ¿Sí? Ellos obedecieron. Abraham obedeció, Abel obedeció, Rahab implícitamente y quizás sin saberlo obedeció, porque contribuyó al plan perfecto de Dios, que era por medio de este linaje traer al Salvador, porque quizás indirectamente o ella inocentemente sin saber creyó y obedeció y vino a ser la mega tatarabuela de nuestro Señor, una prostituta. Y son ese tipo de locuras que el Señor hace, pero básicamente y el común denominador es obediencia, ¿sí? Entonces hay un mal concepto de fe, uno de los tantos que hay, y es ese asunto de declarar y de decretar, y que ya raya más como en la metafísica, hacia nuestra voluntad, ¿sí? Hacia pedir cosas que queremos nosotros para nuestros placeres. Y dice Santiago: no piden y no reciben porque piden mal. Pero vemos que los ejemplos de fe que nos da la palabra es de personas que obedecieron, sencillamente. Cuando yo obedezco lo que Dios ha dicho, eso me va a llevar a una acción, me va a llevar a descansar, a confiar y a ser fiel a esa voz y a ese mandato del Señor. Estoy creyendo. Entonces podemos decir que fe es creer, confiar, descansar, ser fiel, obedecer. O sea, hay muchas cosas que complementan ese concepto de lo que es la fe. Amén. Así es. Bueno, entonces la fe no es solo creer. Tercero, mi pastora, ¿por qué creer en el Dios de la Biblia? Porque Él es la vida. Y, a ver, te voy a dar una respuesta muy personal. Dale. Porque cambió mi vida. Amén. Porque me amó tal cual como yo era. Amén. Porque no vio mi pecado, mi condición de pecadora para juzgarme, sino para redimirme. Y esto no lo voy a encontrar en ningún otro ser. Nunca. Y jamás. Lo que Dios ha hecho conmigo me lleva no solamente a creer, me lleva a amarlo, a adorarlo, a obedecerlo, a servirlo, A disfrutarlo. a disfrutarlo. Todo lo que termine en lo. Lo que puedo transmitir de mi experiencia con mi Abba es simplemente: no hay nadie que pueda hacer lo que Él hizo por mí y que hace conmigo y a través de mí. No existe. Por eso yo creo en el Dios de la Biblia. Así es. Yo creo que ese concepto y ese pensamiento es el arma más fuerte del cristiano, ¿no? O del creyente, como queramos llamarlo. Porque en el sistema y en el mundo vemos tantas cosas, tantos conceptos, tanta filosofía que tratan de negar esa verdad y esa realidad. Pero mejor dicho, ahí les va un tip. Si tú te quieres quitar de encima a un ateo, a una persona que ataca porque, bueno, en su ignorancia y hay que tener misericordia de ellos, pues dile sencillamente: niégame lo que Dios ha hecho en mi vida. Y niega lo que Dios ha hecho en la vida de él.
en la vida de los miles y tantos miles y millones a través de la historia. O sea, niega eso y ya, dejo de confiar en Dios. Imposible, Sí. porque son testimonios vivos y reales. Y yo te agrego algo. Si los seguidores de Jesús, nosotros, los cristianos evangélicos, diéramos más testimonio de lo que Dios hace en nosotros, el mundo anhelaría mucho más a nuestro Cristo. Así es. Porque en Él encontramos descanso, paz, seguridad, sanidad, victoria, gozo, felicidad, restauración, familia en unidad, fuera temores. Amén. Pero hay algo superior a todo esto. En Él encontramos salvación para nuestras almas y nadie más lo puede hacer. Yo tengo la confianza de que mi eternidad la pasaré con Él. Amén. Y eso lo cambia todo. Nadie te puede quitar eso. Nadie me puede Nadie. quitar eso, nadie me puede quitar el gozo de la salvación. En medio de las dificultades que el mundo nos da, en medio de los Así es. problemas, no es que los problemas se vayan. Cristo está conmigo y Cristo me da paz en medio de las tormentas, como dice el cantante. Así Pero es. lo más importante de todo en mi relación con mi Señor es que yo pasaré la eternidad con Él. Así es. Bueno, y esa seguridad tiene una única razón. Hemos entendido que Dios, dice el apóstol Pedro, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿sí? Es decir, que estamos completos en Él, no nos hace falta nada. Y esto es tan cierto que cuando vamos a Juan 3:16, al famoso texto, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y yo pienso que Dios ya no tiene nada más para darnos. Dios ya no tiene nada más con que entregarnos. Él ya lo dio todo. Todo está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, ¿sí? Quien tiene a Cristo y quien está en Cristo tiene salvación, tiene redención, tiene restauración, tiene transformación, tiene descanso, tiene fe, esperanza, gozo. Todo el paquete está en Él. Dice Colosenses que Dios se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en su Hijo y nos entregó a su Hijo, ¿sí? Entonces el objetivo de Dios con nosotros es que nosotros participemos de la gloria de su Hijo. Dios tiene solo un propósito, y es que su Hijo sea levantado en la tierra, que sea manifestado al mundo, y nosotros hacemos parte de ese plan. Y de hecho la salvación se trata de eso. Dios te sacó de tus planes, de tus conceptos, de tus ideas, incluso de tus sueños, y te puso en los de Él. ¿Y cuáles son los sueños? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el deleite y lo que satisface al Padre? Que dijo, Él es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Es su Hijo. Nos puso en su Hijo y en el Hijo tenemos todo. El propósito de Dios es su Hijo. Si tú estás en su Hijo, está el propósito. Estás en el propósito, ¿sí? Eso es lo que nos habla el Dios de la Biblia. De hecho, el mismo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra nos dijo, todas las escrituras, y debemos entender algo importante, y es que una cosa son las escrituras, otra cosa es la palabra y otra cosa es la Biblia, ¿no? La Biblia es el compendio de todos los libros reunidos, Biblia pues libro de libros. La escritura es ese antiguo pacto, pero la palabra es Cristo. Sí, la palabra es Él, el verbo hecho carne. Entonces, la escritura habla de Cristo, todo apunta hacia Él. Y eso lo conocemos únicamente a través de la Biblia. Y cuando entendemos, cuando entendemos por revelación lo que la Biblia nos habla a través de, lo que Dios nos habla a través de la Biblia, cuando conocemos a ese Dios por revelación, entendemos por qué creer en ese Dios y por qué, si lo comparamos con otros ídolos o dioses falsos, no hay razones suficientes para depositar fe en ese tipo de personas, como lo explicamos ahorita recién de Sigmund Freud. El ateísmo no te da una esperanza y un gozo y un descanso como te lo da el Dios de la Biblia.
otras religiones, el budismo de hecho es una religión atea. Buda dijo, busquen la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Es la esencia. Dios nos puso en su esencia, nos dio de su esencia. Y todo eso lo encontramos en el Dios de la Biblia. El Corán no te lo va a decir, ni otro tipo de escritos, ni literaturas. Nadie más nos va a traer esa revelación, esa esperanza que encontramos en la Biblia. Y hablando de eso, conectamos con la siguiente pregunta. No sé si quieras aportar algo más de este punto, mi paz. No, compartir solamente lo que he aprendido en la compañía del Espíritu Santo, y es cómo me muestra el sufrimiento de un ser humano que no puede confiar en Dios. El ser humano sin Dios sufre demasiado. Está atrapado en la mentira, en el engaño, y somos primeramente muy privilegiados de haber sido elegidos. No lo buscamos, no es cierto. Él nos encuentra. Los perdidos somos nosotros, siempre lo he dicho. Así es. Pero la pasión de nuestro Cristo es sacarlos también a ellos como nos sacó a nosotros. Y nuestra pasión debe ser la de nuestro Señor. Compartirles que en este último tiempo siempre me ha venido mostrando cómo el ser humano sin Dios sufre. Así es. Y nosotros no es que tengamos ausencia de sufrimiento, pero las cosas que hacen parte del mundo, que traen a nuestras vidas preocupaciones, porque las tenemos, cargas, dificultades, se hacen nada. Soportables. En la presencia de nuestro Señor. Se hacen nada. Porque su presencia da descanso, como dice la palabra, y porque nosotros siempre estamos apuntando y preparándonos es para la eternidad. ¿Verdad? Así es. Y algo muy importante es entender que Jesús fue a solucionar eso, la eternidad. Lo demás hace parte de la formación de su carácter en mí, para empezar a solucionarlo en mi vida. Las añadiduras. Sí, toda añadidura, dice él, cuando ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, todo eso empieza a tomar orden en la vida del creyente, todo. Mientras no nos enfoquemos, nuestra vida seguirá como si realmente nunca nos hubiéramos rendido al Señor. Y con base a esta visión del Señor, que pues, Él dice que los mira como ovejas que no tienen pastor, les duele. En su corazón a Jesús le duele el sufrimiento del ser humano. Es hacer esa invitación, ¿no? A entender que solo en Cristo el ser humano encuentra descanso. No existe otra manera, método o lugar en que el ser humano pueda descansar. Solo Cristo es el descanso para el ser humano. Así es, mi pastora. El ser humano en su estado, en su posición natural, no tiene esperanza alguna. Para nada. No tiene esperanza. No tiene un propósito, porque está totalmente gobernado por su propia voluntad. Hemos aprendido que algo, y es que lo que integra al ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Pero en el Edén murió el espíritu. Nos desconectamos y nos separamos del espíritu. Dice Efesios 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que hemos recibido vida por Cristo. Pero es por el espíritu que volvemos a ser íntegros. Pero la persona que no ha nacido en el espíritu, del espíritu y del agua, como le dijo Jesús a Nicodemo, es una persona que sigue siendo gobernada por su alma, por su carne, y es una persona que está en un estado de orfandad. Por eso sufre, por eso el huérfano siente temor, el huérfano vive en un estado de supervivencia siempre, rebuscándose cosas por sí mismo y autogestionándose sus necesidades por sí mismo. Y es de lo cual el Señor nos quiere y nos ha venido a sacar de ese temor. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor. Y hay una traducción que dice que
el amor maduro, o el que se siente amado, no tiene temor. Y hay un ejemplo, y es, si tú me dices, vas a ir a juicio, yo te digo, yo no te voy a decir por qué yo, o qué tipo de juicio es, o por qué me van a juzgar. Yo te voy a preguntar, ¿quién me va a juzgar? Si el que me juzga, si me dicen, no, te va a juzgar tu esposa, voy a estar tranquilo porque yo sé que ella me ama. Si quien te juzga es el mismo que te ama, tú vas a estar tranquilo, ¿sí? Te sientes amado, no vas a tener temor. Y esa es la plataforma a la cual el Señor nos quiere transportar, a esa plataforma de paternidad, en la cual encontramos ese descanso, ese gozo, y dice Efesios 4 que Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Plenitud, yo creo que es la palabra más adecuada para definir el Dios de la Biblia y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ya conectando con la última pregunta, ¿tú crees que como iglesia hemos creído en la verdad, no en una verdad, sino en la verdad, o en una mentira? Creo que nuestro Dios siempre tiene un remanente elegido, apartado para darle avance a su plan. Pero el porcentaje elevado en la iglesia que realmente no conocen la verdad es alto. Y creo que eso se manifiesta en el fruto de la iglesia. En una iglesia que está confundida en un porcentaje alto, en una iglesia que no marca diferencia con el mundo, en una iglesia que está mezclada con el mundo. Y esta es una iglesia que no ha conocido la verdad. La verdad es Jesús. Esto es el resultado de no tener intimidad. Porque en la intimidad es cuando realmente nosotros nos conocemos. Un hogar un esposo va a conocer realmente a su esposa es porque realmente tienen intimidad. Conocen el uno del otro los más íntimos detalles porque tienen intimidad. Así es. Si nosotros, la iglesia, no tenemos intimidad con el amado, entonces no lo vamos a conocer. Y esto es lo que nosotros tenemos en el plano de este tiempo. Una iglesia que no conoce a su Dios. Una iglesia que es religiosa. En un porcentaje alto, Dios siempre tendrá un remanente que se elige. Él lo aparta por gracia para avanzar en su plan. Porque el plan de Dios es sí o sí. Así ¿verdad? Es sí o sí. Dios siempre lo tendrá. Pero en general sí, nos encontramos con una iglesia, y eso no es de ahora, eso es de todos los tiempos. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios vivió ese círculo vicioso de no conocer a su Dios. En este pacto nos encontramos con una iglesia que no quiere intimar con su amado. Y somos la novia. La novia debe intimar con el amado, ¿verdad? Debe intimar. De esto se trata, de conocer a su amado. Y este es el problema de la iglesia. Por eso tenemos la dificultad, y lo decimos con temor, de que la iglesia debe ser luz, pero a veces no está realmente iluminando, porque no conoce a su amado realmente. No tiene esa intimidad que lleva a su amado y tener esa seguridad de quién es realmente su amado. Porque la intimidad es lo que nos da a nosotros seguridad. No hay otra manera de que nosotros tengamos el amor cure multitud de pecados. Donde hay amor, no hay temor. ¿Okay? Se consigue en la intimidad. Así es. Es en la intimidad donde no tengo por qué temer, porque tengo la seguridad de quien me ama. Y algo muy importante que quiero agregar acá es: papá se acerca a nosotros y nos ve tal cual somos. Y esto es algo que yo realmente amo. El poder decirle, aquí estoy, así soy, ya, obvio, dentro de un nivel de relación, y no sentir el más mínimo miedo porque sé que me ama. Así es.
y sé que viene y sabe y conoce mi inmundicia, pero Él no viene a castigarme, a latigarme, a juzgarme, a condenarme. Él viene a mostrarme mi condición y a ayudarme a salir de ella. Así es. A ponerme en el lugar de honor que no merezco, pero que Él me quiere dar como hija. Eso es perfeccionar su obra. Es algo que me lleva a amarlo más, Así es. a confiar más en Él, a decirle gracias, a adorarlo, ¿verdad? A entender que yo reconozco que soy fea por dentro. Yo reconozco que soy mala. Yo reconozco que soy pecadora. Y entender que se acerca y yo no tengo miedo. Porque entiendo que soy muy amada y que vienes a ayudarme en mi condición de maldad. A mostrarme cómo salir de ella, cómo despojarme de ella y cómo recibir su identidad. Esa identidad que ya no me va a permitir ese mundo de crueldad y de autodestrucción, sino lo bonito de la vida que Él tiene para mí. El poder amarme, el poder responder a su amor, el poder manifestar ese amor a otros, el poder ayudar a otros en este propósito acercándolos a Él. Eso no tiene precio. No tiene comparación. Sí. Ese es el descanso que encontramos en esa relación con el Señor, en esa intimidad. Entender nuestra posición. De hecho, precisamente el tema de hoy es ese. Y es que de alguna manera con lo que hemos conversado entendamos o si nos identificamos con alguno de estos aspectos que están equivocados y los identificamos y decimos estoy fallando en esto, es para que si tú te consideras y has entendido por revelación que eres hijo, pero estás en esa posición o estás comportándote como un simple creyente, solo creyendo y no has entendido esos deleites que te estás perdiendo de saber que eres hijo. A ver, les pongo un ejemplo un poco coloquial. Imaginémonos una empresa, una super mega empresa, súper importantísima, y está el jefe en una junta, y están el de recursos humanos, está que el jefe administrativo, que bueno, todos los cargos superiores pues, de la empresa, tratando de agradar a su jefe de alguna manera, cumpliéndole, haciéndole, ¿sí? Pero al rato llega un chico en sus jeans, con sus tenis, con su buzo, y se le acerca y le dice, oye viejo, ¿me prestas las llaves del carro? Sí, claro, hijo, toma, y se va. Ese muchacho es el dueño de todo. aunque tú te esfuerces quizás por agradar a Dios en tu servicio, en tu fe, en tu creer, en tus creencias, en tantas cosas, pero si no entiendes que tu posición es la de hijo, no vas a disfrutar de tantas cosas. Y he venido entendiendo en este tiempo que la parábola del hijo pródigo es tan profunda que me nombra perfectamente el panorama entero de la humanidad. ¿Sí? Me muestra la condición de la orfandad, de aquel muchacho que estaba en casa pero no se consideraba hijo, pero también de aquel hijo que nunca dejó de ser hijo y regresó a casa. Y es esa paternidad a la cual el Señor nos quiere traer nuevamente. Entonces, entender tu posición es muy importante. Tú no eres un simple creyente. Tú debes entender que eres hijo. Y como eres hijo, eres amado. Como eres amado, vas a descansar. Vas a tener paz, no va a haber temor. Entonces es súper importante. Y lo que hablabas de la intimidad me recuerda un ejemplo que nos compartía un hermano en una enseñanza y nos decía, él es el esposo, él es el amado. La iglesia es la mujer. Y nos da un ejemplo un poco bochornoso, pero me acordé. Por naturaleza o por lo que sea, el hombre siempre va a querer intimidad con su esposa. Pero la que siempre va a poner resistencia por lo general es la mujer. ¿Sí? Ella que me duele la cabeza, que esto y lo otro, que estoy en mi ciclo, que no sé, X o Y. Y así es la iglesia con Cristo. Él siempre va a querer tener intimidad contigo. Pero nosotros somos los que ponemos miles de excusas para no hacerlo. Pero el amado siempre va a querer estar en intimidad. Y esa intimidad es súper importante para poder conocerlo más. Amén. Amén.
Y bueno, si hablamos del tema de verdad o mentira, yo creo que es un tema súper extenso. Vamos a darles un bonus. ¿Cómo pudieras tú como comparar o contrastar qué es verdad y qué es mentira? ¿Cómo definimos eso? ¿Qué es verdad? La Biblia me dice, Pilato, siempre leo y digo, pobre Pilato, lo que le tocó. Está frente a Jesús y en medio de su confusión y de la multitud diciendo crucifícalo, crucifícalo, y él allí, su esposa diciéndole no tengas nada que ver con este, y se para frente a Jesús y le dice ¿qué es la verdad? Nosotros los seres humanos, sé que en cualquier momento de la vida cada ser humano se va a hacer esa pregunta, ¿qué es la verdad? Y especial cuando Jesús se revela a alguien, invitándole a pasar eternidad con él. Esto es evangelismo, ¿no? Siempre nos vamos a preguntar, ¿qué es la verdad? La verdad es Jesús, y en él encontramos nosotros todo lo que buscamos en el mundo de mentira en que habíamos vivido. En la mentira en que habíamos vivido hasta que la verdad no irrumpe en nuestra vida para derribarla, nosotros siempre habíamos buscado satisfacer nuestra necesidad de la verdad, que es Dios. Todo ser humano necesita satisfacer la necesidad que tiene de Dios, de la verdad, porque fuimos creados, como decías hace un momento, con un solo propósito. No para hacer fortuna, no para ser profesionales, no para ser maestros, cantantes. No, ese no es. Esos son añadiduras. De hecho, siempre he dicho, esto es consecuencia del pecado. En el cielo no hay maestros, arquitectos, allá ya hay un arquitecto, no se necesita maestros, nada de esto. Nosotros fuimos creados para adorar, para tener comunión 24/7 perfecta con nuestro Creador. Amén. Y nosotros tenemos ese vacío, esa hambre y esa necesidad enorme en nuestra vida. Y hasta que Jesús no viene, la verdad no viene a sacarnos de ese mundo de mentiras, nuestra vida no toma sentido. Solo es un vacío que nada lo llena. Solo Jesús lo puede llenar. Jesús es la verdad. Amén. Entonces mentira es vacío, es vanidad. Mentira es una vida sin Dios. Amén. Así de sencillo. Es la ausencia de la verdad. Es una vida sin Él. Eso es mentira. Sí, porque cuando vemos la verdad sobre la mentira, podemos entender que es algo que no prevalece. No, para nada. Es algo que no perdura, es algo débil. Y en la historia de la humanidad, el ser humano siempre está buscando es la verdad. Uh-huh. Y en el camino se encuentra con todas las trabas de la mentira. Freud, ¿qué no hizo y qué no inventó y qué no intentó para conocer al ser humano? Y no lo logró. No pudo, terminó loco. No lo logró. Solo son teorías. Cuando el ser humano tiene un encuentro con la verdad, al fin descansa, encuentra el propósito. Porque es como un descanso de saber que tienes algo seguro. Claro que sí. De hecho, la palabra verdad, ahorita que lo recuerdo, significa aquello que no está sujeto a los cambios. Entonces vemos textos como, por ejemplo, ese hermoso versículo que vemos allí, que ustedes no ven, pero yo sí. Un hermoso cuadro que tenemos ahí que dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si a ti te dicen tienes asegurado el desayuno, el almuerzo y la comida de mañana, ¿tú te sientes preocupado o tranquilo? Porque tienes algo fijo. El único que te puede prometer paz, seguridad, gozo, esperanza, plenitud, eternamente es Él. Por eso Él es la verdad. Y que es inmutable, ¿no? No tiene sombra inmutable. Ni sombra de variación. Él está esperando con brazos abiertos en todo momento, en todo tiempo. Es el mismo. Eso quiere decir, es inmutable, Él no cambia. Él no altera.
Él no, su plan sigue, no importa lo que hagamos, y se va ejecutando en la historia. Así es. Bueno, yo creo que hasta aquí, si quieren más, síganse conectando con nosotros, síganos acompañando. Hay tanto por hablar, hay tanto por compartir, y tanto por conocer. Y la vida eterna se basa en eso, en que conozcamos a Dios y a su Hijo, que es su plan y es su propósito, que Él nos quiere poner en Él, nos quiere poner en su plan. Yo también soy una persona que está completamente segura de que estoy en las manos de mi Cristo y de ahí no me saca nada ni nadie. Dice Romanos que ni ninguna cosa creada, yo soy creación y yo tampoco me voy a liberar de las manos de mi Señor por su gracia. Entonces, el Señor te quiere poner en su plan, en su Hijo, porque en últimas, aquel que complace al Padre, como lo decíamos también hace un momento, es Él. La única persona de la cual el Padre ha dicho estas palabras, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, es de su Hijo. Ni de ti ni de mí lo dijo. Si tú estás en su Hijo, Él te va a ver a ti, pero va a estar viendo a su Hijo. ¿Sí? No te va a ver a ti. Si Él me ve a mí, me va a dar la espalda. Pero si ve a su Hijo en mí, es porque estoy en su plan. Y es lo que el Padre quiere hacer, traernos y llevarnos a su plan. Entonces, analízate, pídele al Señor espíritu de revelación, de sabiduría, que te oriente, que te guíe. ¿En qué posición te encuentras? ¿Sigues simplemente creyendo conceptos, argumentos, religiosidad y cosas que son tan difíciles de derrumbar? ¿O vas a entender que la posición en la cual debemos estar es la posición de hijos, que es la que nos lleva verdaderamente a esa luz y es la que nos trae libertad? Amén. No sé si quieras aportar algo más, mi pastora. Que Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Amén. Que Dios nos ama y solo cuando respondemos a ese amor podemos disfrutarlo. Que ser hijo de Dios es todo lo que el ser humano anhela y busca y no va a encontrar en el mundo ni en ningún otro. Todo lo que necesitamos es restaurar nuestra relación con Él. Así es. Amén. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes otra vez. Como les decía ahorita, síganos acompañando. Este video compártanlo con aquellas personas que ustedes crean o consideran que necesitan escuchar este mensaje. No olviden que somos Avívate Podcast. Sí, por si lo notaron hoy, mi esposa no nos pudo acompañar, pero por asuntos personales, pero en los próximos episodios nos va a estar acompañando. Vamos a seguir compartiendo. Hay mucho por hablar, hay mucho por compartir y mucho por conocer y por aprender del Señor. Mi pastora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Que el Señor te siga bendiciendo, que te siga llenando de su amor, que te siga permitiendo conocerlo. Porque al conocerlo es como manifestamos ese perfecto amor. Amén. Siempre bienvenida por acá. A ti, Andresito. Muchas gracias más bien por la oportunidad y el privilegio de poder exponer el amor y presentar a Cristo desde el amor. Así es. Como le digo a todos, no va a ser la última vez. Entonces, abiertos para unas futuras invitaciones. Bueno, somos Avívate Podcast. Dios los bendiga. Chao, chao.